a dos comarcas, precisamente Cinca Media y La Litera, que deben someter cada proyecto urbanístico de desarrollo a permisos e informes especiales, entre ellos del Gobierno de Aragón y de otras administraciones superiores. De este modo se pueden retrasar los procesos y se complican de alguna manera todas las gestiones y autorizaciones, pudiendo poner en peligro peticiones de instalaciones de empresas o mejoras que pretendan las propias administraciones o empresas particulares, los cuales son necesarias por esos 12 municipios de la zona oriental de la provincia de Huesca y que afecta a miles de aragoneses de los municipios principalmente de Albelda, Alcampell, Argallón, Alto Ricón, Binefar, Castellón Roy, Esplús, Monzón, Peralta de la Sal, San Esteban de la Litera, Binaced y Valcarca, municipios que aglutinan en la actualidad a cerca de 30.000 personas. El problema estriba en la cercanía del aeropuerto Lleida-Alguaire a las 12 localidades mencionadas con anterioridad y los serios errores que existían desde el propio Ministerio de Fomento en relación al decreto de servidumbres del aeropuerto Lleida-Alguaire. A día de hoy no existe un nuevo decreto, lo cual supone que los proyectos que puedan llegar a estos pueblos de Aragón cercanas al aeropuerto Lleida-Alguaire estén siempre en un posible limbo legal y que la excesiva burocracia y la falta de gestión administrativa pueda hacer que de alguna manera fracasen o que existan restricciones que resulten insalvables. Con el anterior decreto, a la hora de desarrollar proyectos de interés, los pueblos de Aragón que hemos citado con anterioridad debían solicitar informe preceptivo a la Generalitat de Cataluña, informe al Ministerio de Fomento y además informe favorable de la Dirección General de Aviación Civil. En ese sentido, venimos exigiendo que es necesaria la participación del Gobierno de Aragón para fijar el nuevo decreto que todavía está pendiente. Todo ello para agilizar la tramitación e impulso de los expedientes urbanísticos condicionados que pudieran surgir y que pudieran estar limitados por las servidumbres del aeropuerto Lleida y Alguaire y además para prevenir que dichas servidumbres no obstaculicen las inversiones pendientes ni ralenticen todo tipo de iniciativas empresariales que puedan dar alguna alegría a los 12 municipios que hemos comentado con anterioridad y, como digo, que aglutinan a un total de 30.000 habitantes. Muchas gracias. Gracias, señor diputado. Señor consejero, tiene la palabra.